Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Paxián Álvarez, contador, abogado y maestro en Derecho Fiscal, fundador de la página de Facebook Comunidad Fiscal Digital y distribuidor autorizado de CompactKit, software empresarial fácil y completo. Hoy presentamos una plática sobre la reforma fiscal 2022 para pequeñas y medianas empresas. Bien, el primer tema que vamos a ver es el correspondiente a depósitos en efectivo. Esto deriva de la reforma que existió para este año del artículo 55 de la Ley de Impuesto sobre la Renta en su fracción 4. Dicha reforma consiste en proporcionar mensualmente la información al SAT por parte del sistema financiero mexicano, cuando antes esa obligación consistía en hacerlo anualmente. ¿En qué consiste esa obligación? En que cada banco está obligado a informarle al SAT cuando una persona en sus cuentas bancarias que tienen esa institución en conjunto rebasen 15,000 pesos de manera mensual, ¿sí? Entonces, si una persona deposita en efectivo en una o varias cuentas bancarias que tenga con esa institución, dicha institución está obligada a informar al SAT de dicha situación. Como decíamos, antes esa obligación era anualmente. Esta situación de la reforma a finales del año pasado trajo como consecuencia una información que se manejó en las redes sociales de que ahora se iba a pagar impuestos sobre depósitos en efectivos cuando se rebasara la cantidad de 15,000 pesos. O incluso en algunos casos se manejaba que no importaba el importe de los depósitos, sin embargo se iba a cobrar un impuesto sobre depósitos en efectivo. Sin embargo, cabe señalar que antes existía una ley que se denominaba Impuesto sobre Depósitos en Efectivos. Sin embargo, dicha ley quedó eliminada con la reforma fiscal del 2014, en la cual se abrogó dicha ley. Por lo tanto, esa reforma está vigente hasta el día de hoy y, en consecuencia, no se puede ni se debe de cobrar un impuesto derivado de depósitos en efectivos que se realicen en las instituciones. Por lo tanto, la información que se manejó en redes sociales es completamente falsa. Lo que sí puede suceder en un determinado momento es que, derivado de esa información que proporciona el sistema financiero al SAT, este revisa si los depósitos coinciden con los ingresos declarados para saber si pagaron el impuesto sobre la renta correspondiente por ese dinero, confrontándolo con los ingresos declarados. En esta situación, entonces, sí podría pagarse el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado por los depósitos realizados en efectivo o de otra forma, si estos no fueron declarados y forman parte de sus ingresos. Pero esto solo en caso de que la autoridad lo determine mediante un procedimiento de fiscalización. ¿Esto qué significa? Que el simple hecho de realizar los depósitos en efectivo, ya sea menores o superiores a 15,000 pesos, no por ese hecho ya se está obligado a un pago del impuesto, sino que en todo caso, si dichos depósitos no fueron considerados como ingresos en alguna de las declaraciones que presentó el contribuyente, entonces la forma que tiene la autoridad fiscal para determinar si hay que pagar un impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado en su momento es solamente si ejerce sus facultades de comprobación, ¿sí? Y si dentro de esas facultades la autoridad llega a determinar de manera presuntiva, ¿sí?, a través de estos procedimientos que veremos a continuación. El primero sería que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente
que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar son ingresos y valor de actos o actividades por los que se debe pagar contribuciones, lo cual significa que como las leyes fiscales establecen en ciertos casos a contribuyentes a llevar contabilidad, y cuando están obligados a llevar contabilidad, están obligados a registrar todos y cada uno de los depósitos que realicen en sus cuentas bancarias. Por lo tanto, si no registran uno de esos depósitos, la autoridad puede presumir que esos depósitos corresponden a ingresos, ¿sí? Pero insisto, esta es una facultad que determina de manera presuntiva la autoridad, pero solo lo puede realizar a través de un acto de fiscalización. Si no lo hace a través de un acto de fiscalización, simple y sencillamente no lo puede determinar la autoridad. El otro procedimiento es que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal cuya suma sea superior a 1.579.000 actualizados a la fecha en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes o que no está obligada a llevar contabilidad, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deba pagar contribuciones. Esto también es una presunción que tiene la autoridad fiscal, pero insisto, también a través de un ejercicio de fiscalización. Solamente así puede determinar cuando una persona haya realizado depósitos en un monto superior a 1.579.000 pesos, ¿sí? Entonces, si lo llega a confirmar la autoridad y a comprobar, pues sí tiene la facultad de determinar que esos ingresos, o más bien esos depósitos, corresponden a ingresos. Y también tiene otro procedimiento denominado discrepancia fiscal a autoridad para determinar presuntivamente. Esto consiste cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiera correspondido declarar. Se consideran erogaciones las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. ¿Esto en qué consiste? Pues precisamente que la autoridad confronta con la información que puede obtener cuánto fue el monto de las erogaciones que realizó una persona en un determinado momento. En este caso solamente se aplica a personas físicas, ¿sí? Y que esas erogaciones pueden consistir en gastos, en adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, ya sea inversiones financieras o incluso en tarjetas de crédito. Si al confrontar estas erogaciones con los ingresos declarados por una persona física, en sus declaraciones estas erogaciones son superiores a dichos ingresos declarados, entonces la autoridad determina que existe una discrepancia fiscal, y esa diferencia que existe entre los ingresos y las erogaciones las considera como un ingreso omitido, ¿sí? Entonces, estas son las facultades que tiene la autoridad para poder determinar presuntivamente que son ingresos o valor de los actos o actividades para efectos del impuesto al valor agregado cuando detecta depósitos bancarios, ya sea en efectivos o de otra forma. Por lo tanto, nosotros le hacemos las siguientes recomendaciones para tratar de evitar estar en dicha situación. La primera consiste en que si se está obligado a llevar contabilidad, todos y cada uno de los depósitos que se realicen se deben registrar debidamente en la contabilidad y soportarlos con la documentación comprobatoria de su origen. Si no se está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes o no se tiene obligación de llevar contabilidad, pero tiene depósitos superiores a 1.579.000 pesos en un ejercicio fiscal, antes de que la autoridad inicie el ejercicio de sus facultades de comprobación, el contribuyente informe al SAT de los depósitos realizados, cubriendo con todos los requisitos que dicho órgano desconcentrado establezca mediante reglas de carácter general. Y por último,
Vigilar que las erogaciones consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito no rebasen el importe de los ingresos declarados, o si es asalariado y no se está obligado a presentar declaración, que no rebasen los ingresos manifestados por los patrones. Para el caso de los no inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, siempre contar con la documentación comprobatoria del origen de los recursos con los que se realizaron las erogaciones y que dicho origen demuestre que no se trata de un ingreso. El tema que veremos a continuación es la cancelación de un CFDI a partir del 2022. El artículo 29A del Código Fiscal reformado establece que los CFDI solo podrán cancelarse en el ejercicio en que se expidan, por lo que se debería cancelar a más tardar el 31 de diciembre del año en que se emitió. Sin embargo, en la regla 2.7.1.47 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022, se estableció que la fecha para cancelar un CFDI era el 31 de enero del siguiente ejercicio en que se expidió. Pero apenas se modificó dicha regla para disponer que la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual de ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante, por lo que los citados CFDI expedidos se pueden cancelar por parte de una persona moral hasta el 31 de marzo del siguiente año en que se expidieron, y por una persona física hasta el 30 de abril del siguiente año en que se expidieron. También, derivado de las reformas fiscales, ahora tenemos que llevar a cabo la identificación si un CFDI es cancelable, por lo que existen tres estatus posibles de un CFDI, que son los siguientes: CFDI no cancelable, CFDI cancelable sin aceptación y CFDI cancelable con aceptación. Los CFDI no cancelables son comprobantes que tienen por lo menos un documento relacionado vigente. En la gráfica siguiente podemos observar que si un CFDI vigente, siendo este un documento origen, está relacionado con un documento o CFDI, los cuales pueden ser un complemento de pago, una nota de crédito, etc., entonces el documento origen vigente es no cancelable. Los CFDI cancelables sin aceptación son todos aquellos mencionados en la regla 2.7.1.35. Es decir, puede ser un CFDI por un valor total de hasta 1,000 pesos, un CFDI de nómina, un CFDI de egreso, un CFDI de traslado, un CFDI emitido en mis cuentas, un CFDI de retenciones e información de pagos, CFDIs emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamiento, un CFDI de ingreso expedido a contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, un CFDI que sea cancelado dentro de las 24 horas siguientes a su emisión, un CFDI emitido por operaciones con público en general, CFDIs recibidos por residentes en el extranjero, un CFDI emitido a través del adquirente y sector primario según reglas 2.4.3 y 2.7.4.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal, y por último un CFDI emitido por integrantes del sistema financiero. Los CFDIs cancelables con aceptación son aquellos comprobantes que no se mencionan en la regla 2.7.1.35, es decir, son todos aquellos CFDIs que fueron expedidos por un valor mayor de 1,000 pesos y que no tienen un documento relacionado, o si tuviera algún documento relacionado, este último es cancelado primero. Procedimiento para cancelar un CFDI. Veamos primero el procedimiento para cancelar un CFDI identificado como no cancelable.
Para poder realizar la cancelación de un CFDI origen con un documento relacionado, primero se deberá cancelar el documento relacionado. Si el receptor acepta la cancelación, se deberá repetir el proceso de solicitud de cancelación para el documento origen. Como excepción tenemos que, si el documento relacionado forma parte de los escenarios de la cancelación sin aceptación del receptor, entonces se podrá cancelar el documento relacionado sin enviar petición al receptor. Procedimiento para cancelar un CFDI cancelable sin aceptación. Cuando sea un comprobante ubicado en cualquiera de los supuestos señalados en la regla 2.7.1.35, por ejemplo, en el caso de un contribuyente que es emisor de un CFDI, el cual está vigente, y el mismo es cancelable porque no está relacionado con otro documento o CFDI, entonces su cancelación no necesita la aceptación por parte del receptor. En ese sentido, al realizar su cancelación, solo se incluye el motivo de cancelación anotando la clave correspondiente a la descripción del motivo de cancelación conforme al cuadro que se observa en la gráfica y posteriormente se convierte en un CFDI cancelado. Derivado de la reforma, estamos obligados a señalar la descripción del motivo de cancelación, por lo que, cuando se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista en la regla 2.7.1.35 citada, pero la operación subsista, se emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señale el anexo 20. Para realizar dicha cancelación, será necesario incluir el motivo de la cancelación de la factura de acuerdo con el siguiente catálogo. Se seleccionará la clave 01 para un comprobante emitido con errores con relación, 02 para un comprobante emitido con errores sin relación, 03 cuando no se llevó a cabo la operación y 04 cuando fue una operación nominativa relacionada en una factura global. Cuando se seleccione la clave 01 comprobante emitido con errores con relación, se debe registrar el folio fiscal que sustituye al comprobante. Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada. La clave 02, comprobante emitido con errores sin relación, aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada. La clave 03, no se llevó a cabo la operación, aplica cuando la factura generada se emitió pero la operación no se concretó. La clave 04, operación nominativa relacionada en la factura global, aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con público en general y posterior a ello el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente. Importante, los CFDI de pago, recibo electrónico de pago, REP, caen en la cancelación sin aceptación, ya que el importe a nivel concepto siempre es cero. En los casos de un CFDI cancelable con aceptación, por ejemplo, cuando un contribuyente emite un CFDI el cual está vigente y este es cancelable, pero requiere la aceptación por parte del receptor, ya que fue expedido por un valor superior a 1,000 pesos, primero se solicita su cancelación desde el portal del SAT o en el sistema con que cuente el contribuyente proporcionado por algún PAC. Se debe incluir el motivo de cancelación. Posteriormente, el receptor realiza cualquiera de las siguientes dos opciones.
La primera sería entrar al buzón tributario y darle a aceptar a la solicitud de cancelación, por lo que el CFDI se convierte en un documento cancelado. La segunda sería el entrar al buzón tributario y darle a rechazar a la solicitud de cancelación, por lo que el CFDI seguiría vigente. Cuando se seleccione la clave 01, comprobante emitido con errores con relación, se debe registrar el folio fiscal que sustituye al comprobante. Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada. La clave 2, comprobante emitido con errores sin relación, aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada. La clave 03, no se llevó a cabo la operación, aplica cuando la factura generada se emitió pero la operación no se concretó. La clave 04, operación nominativa relacionada en la factura global, aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente. Cabe señalar que se tienen 3 días partiendo desde que se recibió la solicitud de cancelación para que el receptor o el cliente autorice o no dicho movimiento. Si el receptor o el cliente no responde transcurrido ese tiempo, la autoridad fiscal dará por aceptada esta solicitud. Si se solicita una segunda petición de cancelación, esta ya no entra en el plazo de 3 días por default, entra a negativa ficta y solo se podrá cancelar cuando el receptor acepte dicha solicitud. No existe un máximo de peticiones de cancelación. Cabe señalar que cuando se tenga que reexpedir un CFDI porque el original tuvo errores a la hora de su expedición, cuando se esté realizando el nuevo CFDI que sustituya al anterior, se tendrá que seleccionar el tipo de relación que tiene este CFDI y dentro del catálogo de tipos de relación, de acuerdo a la versión a que corresponda el CFDI original, porque puede ser en la versión del 3.3 o en la nueva versión 4, se tendrá que utilizar la clave que corresponda a la relación correspondiente. En ambas versiones, la clave correspondiente será 04, que corresponde a sustitución de los CFDI previos. El siguiente tema es sobre la expedición de la carta aporte. Como sabemos, esta es una obligación que la autoridad quiso implementar desde mediados del 2020. Sin embargo, la prorrogó hasta que entró en vigor el 1 de enero de 2022, pero se tiene hasta el 31 de marzo del presente como periodo de transición para emitir correctamente la factura electrónica con complemento carta aporte, sin multas y sanciones. Hay 2 tipos de CFDI referente al tema que se pueden realizar: los CFDI de ingresos y los CFDI de traslado. La diferencia entre este último con un CFDI de ingresos consiste en que el de traslado no ampara un ingreso para el contribuyente que lo emite, toda vez que se genera con un valor de 0 pesos. Los CFDI de ingresos se deben emitir cuando se transportan bienes y mercancías por tramo federal o tramo local. Se emiten incorporándole el complemento denominado carta aporte cuando se transportan en un tramo federal
por contribuyentes que se dedican al servicio de autotransporte general, o cuando dicho transporte es para la exportación definitiva de la mercancía. Los CFDI de ingresos se deben emitir sin incorporarle el complemento denominado carta aporte cuando se transporten en tramo local por contribuyentes que se dedican al servicio de autotransporte general, o cuando se transporte por contribuyentes que se dedican al servicio de autotransporte general en tramos de jurisdicción federal, pero cumpliendo con los requisitos de la regla 2.7.7.12, porque se considera como un tramo local. Un CFDI por traslado se debe emitir incorporándole el complemento denominado carta aporte cuando se transporten bienes o mercancías en tramo federal. Asimismo, se debe emitir un CFDI por traslado cuando se realice el transporte de mercancía en tramo local, pero en estos casos no se está obligado a incorporar la carta aporte. Los CFDI de traslado con complemento carta aporte se emiten cuando la mercancía la transportan por tramo federal sus propietarios o intermediarios, personas que se dedican a la mensajería y paquetería, pero el tramo se considera intermedio, personas que se dedican al transporte consolidado, pero en tramo intermedio, por transportistas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, por personas que prestan servicio de transporte internacional y en exportación definitiva. Los CFDI de traslado sin complemento carta aporte se emiten cuando la mercancía la transportan por tramo local sus propietarios e intermediarios, personas que se dedican a transportar fondos y valores, personas que realizan servicios de grúa, servicios auxiliares de arrastre o salvamento, personas que transporten hidrocarburos o petrolíferos, personas que se dedican a la mensajería y paquetería en los tramos que se consideran inicial y final, así como las personas que se dedican al transporte consolidado en tramo inicial y final. Cabe señalar que la regla 2.7.7.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022 establece que, para los efectos de las reglas 2.7.7.3, 2.7.7.4, 2.7.7.5, 2.7.7.6 y 2.7.7.8, los contribuyentes que realizan el transporte de bienes y o mercancías a través de autotransporte mediante vehículos ligeros de carga con características menores a un camión C2, de conformidad con la NOM-012-SCT-2-2017 o la que la sustituya, y que no excedan los pesos y dimensiones de dicho vehículo, se entenderá que no transitan por tramos de jurisdicción federal a que se refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento, siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de 30 kilómetros. En la gráfica podemos observar las características de los vehículos tipo C2 y en las fotografías a los que tienen características menores a un vehículo tipo C2. En consecuencia, si estos vehículos realizan un trayecto en tramo federal que no exceda de 30 kilómetros, se entiende que no transitan por tramos de jurisdicción federal, por lo que pueden transportar mercancías en dicho tramo con un CFDI de traslado sin complemento carta aporte.